Adela Pérez Escudero. Su charla se titula Estado actual del conocimiento en experiencias anormales del yo en los trastornos mentales graves, y os la presento brevemente. Ella es psiquiatra y trabaja como tal en el Complejo Asistencial de Zamora. Ha colaborado durante años con nuestro grupo de investigación que organizamos sesiones, el Sistema Cerebral de la Psicosis, SUCERE, en múltiples áreas como alteraciones de la actividad cerebral y conectividad de la red en esquizofrenia, la búsqueda de subtipos neurobiológicos y de la psicosis, y también en los correlatos neurobiológicos de las experiencias anormales, que es de lo que me va a centrar las charlas. Así que sin más dilación, pues empezar con ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Adela Pérez Escudero y llevo unos días trabajando ya en Zamora. Y bueno, como dice Alejandro, llevo un tiempo colaborando con Vicente y con todo el equipo, y yo quiero dar las gracias sobre todo por haber colaborado, pues, no tanto por la charla de hoy. Porque bueno, me ha permitido acercarme y aprender de cosas de las que yo no tenía ni idea y sigo sabiendo bastante poco, ya aviso, nada que ver con lo que sabe Martín. Y que son temas, bueno, que me han resultado interesantes y que espero poder ayudaros a entender. Vale, el objetivo un poquito de la charla de hoy no es contar nada, no sé, de última generación, no es profundizar mucho en las cosas, sino permitir que tengáis un cierto contexto para entender todo lo que viene después, donde otros compañeros del grupo y de otros sitios que sí saben muchísimo más, pues van... ¿qué pasa? No, nada, que voy a apagar el aire, que hace mucho ruido. Vale, pues van a dar, ¿no?, una información que a lo mejor sería difícil de entender si no tenemos ninguna base. Bueno, a ver, yo el esquema que había planteado era un poquito este, ¿vale? Intentaré ir rápido, si me enrollo mucho me avisas, ¿vale? Primero voy a hacer una pequeña definición de qué entendemos por self en esta charla. Pensaba, la verdad, que era de lo que ibas a hablar, Martín, me has jorobado. Pero bueno, espero saber explicaroslo yo. A los de Zamora, que sé que habéis venido, vais a ver que no tiene que ver con lo de esta mañana. Esta mañana la sesión de Zamora iba de la fractura del self en la esquizofrenia, pero nada que ver con esto. Luego vamos a hablar un poquito de cuál ha sido el desarrollo histórico del concepto y la relación un poquito de las alteraciones del self con las esquizofrenias. Breve paso por los instrumentos de evaluación, que sé que luego, ¿verdad?, lo vas a hablar tú. Y bueno, unas pinceladas de bases neurobiológicas y neurocognitivas, y luego por qué o qué hallazgos hay ahora que dan así como especial importancia a este tema, ¿vale? Espero que se me entienda y espero que me entienda. Bueno, ¿qué es el self? Pues el self del que hablamos nosotros aquí es el de allá, ¿vale? El self mínimo básico, la ipseidad, y es esta diapo en blanco que ponía un poco Martín, ¿vale? Es algo que es implícito, que es prereflexivo, que es tácito. Si funciona bien, no podemos saber que está. Y precisamente las alteraciones son esto que dice, que deja de estar en blanco, ¿no? Gracias por la analogía, y de repente nos damos cuenta, nosotros no, gracias a Dios, los pacientes, de que existe, ¿vale? Es este nivel de experiencia, es una configuración, ¿vale? De cómo experimentamos el mundo como primera persona. Nosotros experimentamos, la experiencia es nuestra, nosotros dirigimos nuestra acción, nuestra intención, somos los protagonistas, somos el centro, algunos dicen somos el centro gravitacional de nuestro universo, y este nivel en el que todo pasa por nosotros de una manera implícita, de una manera que no se puede percibir, es el self al que nos referimos. Sobre él yo he puesto esta analogía así como del cuerpo, no tanto porque sea como el sistema circulatorio, sino porque es como un nivel de homeostasis previa, ¿no?, como unos cimientos sobre los que se pueden construir otros niveles, ¿no? La conciencia reflexiva del self, o el self narrativo, la personalidad, la identidad, ¿no?, esto, el quiénes somos. De estos otros niveles, los de Zamora os dais cuenta que es de lo que habéis hablado esta mañana en la sesión, nosotros aquí hablamos de la ipseidad, de este nivel reflexivo tácito que da continuidad a mi experiencia, que la convierte en mía y que me hace protagonista de ella y de mi intención, ¿vale? Cuando se altera, lo que ocurre es que pierde sentido
toda mi experiencia deja de ser mía y empieza a ser necesario pensar en ella, ¿no? Empieza a verse esta transparencia, deja de ser transparente y empieza a ser un objeto de atención en vez de un sujeto de acción. Y esto es un poquito lo que ocurre en las alteraciones de las que vamos a hablar hoy a lo largo de la tarde y mañana. Las características de esta alteración, bien, son estas. Esto es algo que tiene carácter de rasgo fenotípico, es algo persistente, no es un síntoma, no es algo que aparece y desaparece y cambia, sino que articula una infraestructura que determina la forma de la experiencia, no tanto el contenido. Hoy no hablamos de síntomas como tal, sino que hablamos de una manera de plantarse en el mundo, de percibir, de vivir la experiencia que está alterada. ¿Vale? Aparecen por lo menos en la infancia o adolescencia precoz, o se ha documentado su existencia por lo menos en estas épocas tan tempranas, y para el paciente tampoco lo identifica como síntoma. Para el paciente es su manera de percibir la experiencia de manera más o menos permanente y coherente, ¿vale? No son fenómenos psicóticos, aunque sobre ellos se elaboran a veces fenómenos psicóticos y se construyen, ¿vale? Y para los pacientes lo que sí son es una fuente importante de malestar y de sufrimiento. Es una experiencia que se relata de manera consistente como desagradable y dolorosa, ¿vale? No sé cómo vamos hasta aquí. ¿Bien? Vale. El desarrollo histórico. Bueno, los fenómenos, las alteraciones del self se han descrito desde que se describen cosas fenomenológicas y en todos los sitios en los que se describen, pero esto sería como larguísimo, y donde sobre todo se habló de ello fue en la escuela de Heidelberg. La escuela de Heidelberg empieza, según parece, con Jaspers, y allí han ido todos los del Kaplan alemanes, fueron ahí. Algunos muy conocidos. El que de verdad describe como tal las alteraciones del self fue Hans-Wolter Grülle, al que yo no conocía, reconozco, hasta que he dado esta charla, ¿vale? En 1915 fue el que plantea que este tipo de fenómenos que él había visto descritos tienen como una entidad en sí misma y los denomina pasividad del yo. Considera que es la no participación en la propia experiencia de uno mismo, la alteración del self. Esto fue en 1915. En los años 20, Kurt Beringer, también en Heidelberg, inicia unos experimentos para estudiar qué ocurre en los fenómenos que se asocian a la esquizofrenia. Él lo que hace es administrar distintas sustancias, entre ellas mescalina intramuscular, a sujetos sanos, fundamentalmente los compañeros de allí de Heidelberg y los estudiantes de medicina, y ver qué pasa. Lo que busca es reproducir lo que ocurre en la esquizofrenia y poder acercarse a los mecanismos neurobiológicos subyacentes. Lo que observa es que efectivamente se produce un gradiente entre alteraciones cognitivas sutiles y alteraciones más o menos amplias de la experiencia, de la percepción, del movimiento, del pensamiento, que llegan hasta francos fenómenos psicóticos, y plantean que hay un sustrato común a todas estas experiencias aparentemente tan variadas. Uno de los que se dejó inyectar la mescalina fue Mayer-Gross, y él lo que escribe de su propia experiencia es que hay una experiencia directa de todos los pensamientos y fenómenos de la experiencia percibidos como exógenos. Es decir, que no hay una atribución posterior, ¿no? Una elaboración de que esto tiene una causa exógena, sino que la experiencia primariamente en el momento en el que ocurre se vive de una manera diferente, como propia, alienada del propio sujeto, ¿vale? Él también es el que describe cómo el propio pensamiento modifica su cualidad y pasa a tener una cualidad sensorial, auditiva, a veces visual, pero cambia esta cualidad propia, ¿no? Del pensamiento, que bueno, es verbal, pero no exactamente, ¿verdad? Mayer-Gross y Grülle a lo largo de los años 20 y 30 desarrollan muchísimo y en mucha profundidad el concepto de alteración del self y su relación con la esquizofrenia. Aquí en Heidelberg ellos y todos los otros que hablaban de la esquizofrenia, que son todos los que la han descrito en origen, todos consideraban que este tipo de alteraciones eran el núcleo y la causa y lo que subyacía, ¿vale? a la enfermedad. Bueno, pues Grülle y Mayer-Gross llegan a la conclusión de que las alteraciones del self son una interrupción en el contexto de la experiencia, una fractura entre el propio individuo y sus mecanismos cognitivo-afectivos, ¿vale?
Y esto suena, la verdad, muy parecido, lo veréis, a la idea que tenemos ahora con los modelos computacionales de la mente y demás, ¿vale? Que luego, si puedo, pues os explico un poco. Bueno, como adelantaba Martín, después de esta como interés inicial, a lo largo del siglo XX llega el conductismo y llega las cosas un poco más positivistas y se abandona el interés por la subjetividad. Sí que quedan en Heidegger fenomenólogos que siguen estudiando esto, como Blankenburg, ¿verdad? Que en el 67 publica esto de la pérdida de la evidencia natural, y algunos psicodinámicos y algunas otras personas, pero realmente el mainstream de la psiquiatría va por otro lado y se abandona un poquito el interés por todo esto. A lo largo del siglo XX hay dos grupos que sí que estudian las alteraciones del self, uno en Zúrich, Scharfeter, y otro en Bonn, que es donde estaban Mayer-Gross y Huber, que son los que describen los síntomas básicos, que no son exactamente alteraciones del self, pero bueno, andan ahí cerquita, ¿verdad? Ambos desarrollan instrumentos de medida, pero bueno, no vamos a entrar, que no nos da tiempo, vamos a pasar directamente a los que han hecho que ahora estudiemos con tanto interés esto. Son estos señores y otros cuantos que trabajan con ellos en Dinamarca, ¿vale? Estos señores, a finales del siglo pasado, en los años 90, participaban con Estados Unidos en un montón de estudios que todos habéis oído, de ligamiento, de adopción, de alto riesgo, que lo que buscaban era encontrar factores de vulnerabilidad a la esquizofrenia. En el contexto de estos estudios hacen un montón de trabajo clínico y un montón de entrevistas en las que detectan una queja sistemática en los pacientes en relación con alteraciones en la propia experiencia, sensaciones anormales de percepción de la realidad, sensaciones de falta de perspectiva personal, y empiezan a un poquito indagar y a profundizar tanto en este trabajo clínico como en un poco el estudio, ¿no?, de la fenomenología detrás, y desarrollan a principios de este siglo, Parnas y Sass, una teoría acerca de una alteración en la ipseidad como sustrato de la esquizofrenia, ¿vale? Lo que ellos plantean es un poquito este esquema de abajo, es que yo no sé por qué se ha tapado todo, pero bueno, lo que ellos plantean es que la ipseidad, ¿no?, el ser básico sería esto que hemos dicho, la sensación de ser un sujeto vital de experiencia y de que la experiencia se vive en primera persona, y esto estaría alterado en la esquizofrenia, dando lugar a dos fenómenos fundamentales: la hiperreflexividad, es decir, la exagerada autoconciencia, esta necesidad, esta pérdida de transparencia de la mente y necesidad de autoobservarme y comprobarme todo el rato, que implica una autoalienación, y la disminución de la autopresencia, o el autoafecto, dicen ellos en inglés, que es la pérdida de la intensidad o vitalidad en la propia experiencia. Estas dos alteraciones llevarían a una alteración en la relación con el entorno, y ellos en su artículo explican fenomenal cómo podrían dar lugar a todos los síntomas de la esquizofrenia, a todos los grupos sintomáticos que parecen a veces muy desligados, ¿verdad? Los síntomas positivos, negativos, cognitivos, ellos consiguen dar bastante coherencia a cómo esta alteración en el self podría un poquito explicarlos, ¿verdad? Bueno, en el año 2005 publican una entrevista semiestructurada para el estudio de las alteraciones del self, que es la EASE, y que es el gold estándar del estudio de las alteraciones del self actualmente. Vale, se tarda bastante en pasar y hace falta un entrenamiento específico, y entre otras cosas por eso este señor, que es hawaiano, Cicero, desarrolló un cuestionario autoaplicado en el año 2016 que facilita el screening de estas alteraciones, aunque bueno, pues no tiene por supuesto la exhaustividad de la EASE, ¿vale? Yo creo que luego os van a hablar de todo esto así como más detenidamente, ¿vale? Bueno, el caso es que los estudios de este grupo y el desarrollo de la EASE y la IPASE han hecho que vuelva a florecer el interés por esta cuestión, ¿no? Y como veis ahí, pues se multiplica exponencialmente la investigación en los últimos años, y que vuelva a aparecer en las clasificaciones actuales la alusión a las experiencias del self, a las alteraciones de la autoexperiencia, ¿no?, como un rasgo crítico de la esquizofrenia, ¿verdad?, que había desaparecido del interés, ¿vale? Bueno, bien, no nos hemos perdido aún. Vale, pues vamos con la base neurocognitiva y
neurobiológica, ¿vale? Yo he seguido fundamentalmente este artículo, que es un artículo dividido en dos, de Nelson, que está también en el grupo de Parnas, y lo he elegido porque es un trabajo que intenta vincular los hallazgos fenomenológicos con los neurobiológicos y neurocognitivos. Yo creo que una de los puntos fuertes o de las ventajas que tiene el prisma de las alteraciones del SELF para el estudio de la esquizofrenia es que facilita esto, permite coordinar muy bien hallazgos de distintos lugares y dar un poquito cohesión a diferentes perspectivas, ¿vale? Bueno, lo que ellos parten de un modelo del cerebro como elemento de comparación, ¿vale? Aquí nos olvidamos de que el cerebro es transparente y una máquina en blanco y lo convertimos en una máquina de predecir, en un instrumento de generar modelos para intentar entender la realidad. Lo que hacemos es que con la experiencia acumulada y con la información que recibimos del entorno generamos modelos de trabajo que todo el rato comparamos con lo que efectivamente ocurre, y esto sirve para interpretar lo que ocurre, ¿no? Para darle sentido y a la vez para generar nuevos modelos que nos permitan seguir funcionando. Hoy en día pensamos que cuando hay una alteración en esta génesis de modelos o en esta comparación de los mismos con lo que percibimos, se producen alteraciones que dan lugar a los síntomas que luego vemos. En el contexto de la esquizofrenia hay dos tipos de fallos que se han demostrado muy significativos. Unos son los del source monitoring y otros los de la aberrant salience, ¿vale? Source monitor es la identificación de fuente, es decir, es el diferenciar si esto que yo estoy percibiendo, pensando, escuchando, parte de mí o parte del exterior, ¿no? Si esta imagen que yo tengo es la botella que está o la que me acuerdo que quitó Martín. Y el aberrant salience tiene que ver con a qué cuestiones del campo doy importancia, qué cosas son relevantes para entender el contexto o qué cosas deben captar mi atención, ¿vale? Estos son los dos paradigmas que más parece que se asocian un poquito con el tema que nos ocupa, ¿vale? Bueno, en cuanto al primero, el del source monitoring, lo que plantea es que hay una dificultad para diferenciar entre lo interno y lo externo, entre lo que yo produzco y lo que viene del exterior. Desde el punto de vista fenomenológico, esto daría lugar a estas alteraciones en la sensación de pertenencia del contenido mental, esto es ser yo, ¿no?, el sujeto de mi propia experiencia, daría lugar a fenómenos de transitividad, a confusiones en los límites del yo y daría lugar a la hiperreflexividad. Desde un punto de vista cognitivo, si consigo pasar, ¿sí? Bueno, lo que se ha demostrado es que efectivamente tanto las personas que tienen puntuaciones altas en las escalas estas de alteraciones del SELF como los pacientes con esquizofrenia tienen peor rendimiento en pruebas en las que uno debe diferenciar lo exógeno y lo endógeno, y además tienen más errores de predicción, ¿vale? Y desde un punto de vista neurobiológico, los mecanismos que se entiende que subyacen a esto son fundamentalmente los de copia eferente y descarga consecuente, que si puedo muy rapidito os cuento, aunque sé que luego os lo van a explicar fenomenal, ¿vale? Este mecanismo de copia eferente y descarga consecuente es un mecanismo neurológico que está descrito desde hace un siglo, que consiste en que cuando se inicia una acción motora, además de enviarse la estimulación eléctrica encaminada a poner en marcha esa acción, se envía otra estimulación que se dirige a los órganos de los sentidos, a las áreas sensitivas que recibirán posiblemente las consecuencias de esa acción. La finalidad de esta información que va a áreas sensoriales es amortiguar su impacto en nuestra percepción para dar, y este entendemos que es el mecanismo como evolutivo, ¿no?, la causa evolutiva, una continuidad a la experiencia. Cuando yo ando, me muevo la cabeza, la imagen no se mueve porque tenemos mi zona visual ya sabía que yo me iba a mover y estaba preparada para tamponar, digamos, esa consecuencia, ¿vale? Este mecanismo que se ha demostrado que existe en todas las especies animales y también en los humanos se puede medir mediante los potenciales evocados. Lo que vemos es que cuando estamos percibiendo, vosotros ahora me escucháis a mí, generamos un potencial evocado. Cuando lo que percibimos es nuestra propia voz,
el potencial evocado generado es menor. Esta diferencia, esta atenuación bueno, concretamente la onda N1, pues es lo que marca, digamos, el efecto de la descarga consecuente. Y está demostrado que quien puntúa en alteraciones del self y los pacientes con esquizofrenia tienen una menor atenuación de esta onda, ¿vale? Otros hallazgos que van a favor del mecanismo de descarga consecuente como causa o como subyacente a esto es la alteración en la conectividad funcional. Se ha demostrado que la conectividad funcional entre áreas efectoras y receptoras está disminuida en los pacientes y más, por ejemplo, en los que tienen alucinaciones auditivas cuando hablamos de frontal y temporal, ¿vale? También en este sentido, los hallazgos de aumento de actividad cerebral en reposo o de aumento de función de la red por defecto. Y en este sentido hay un experimento muy chulo de Carl Harris que administra silovicina a sujetos sanos y lo que observa es que se pierde la relación normal entre la actividad de la red por defecto y de la red de tarea, ¿vale? En condiciones normales, cuando estamos en reposos, la red por defecto está funcionando, es la que funciona cuando estamos ensimismados, ¿vale? Y esta, cuando nos ponemos a hacer una tarea, se apaga y proporcionalmente se activan redes de actividad, las de tarea positiva se llaman, ¿vale? Pues él lo que observó es que los sujetos que esto lo hacían normalmente, cuando les administraba silovicina, que da síntomas muy parecidos a los de las alteraciones del self, ya sabéis, es un alucinógeno, pues no conseguían desconectar la red por defecto de la misma manera y se perdía esta relación inversa, ¿no? Y lo que se plantea es quizá una alteración relativa de la actividad más que una absoluta, ¿vale? Y bueno, os traía, porque yo creo que hay que conocer a la gente, este señor es Irwin Feinberg, y es el primero que planteó que había relación entre la descarga corolaria o consecuente y la esquizofrenia en las alteraciones del pensamiento, y esto lo hizo en un paper en el 78, ¿vale? Que, bueno, como pronto para que se te ocurran estas cosas. Bueno, en cuanto a la saliencia aberrante, esto de conceder la importancia que requieren los estímulos, ¿vale? Para poder interpretar el mundo, desde el punto de vista fenomenológico, las alteraciones en este sentido dan lugar a fenómenos de hiperreflexividad, rigidez y perplejidad en la interacción, alteración del sentido común, ¿no? Esto del Lakenburg de la evidencia natural, alteración en el enganche con el campo perceptual o conceptual, disminución de la perspectiva en primera persona, disminución del sentido de los objetos. No sé si el sentido de la traducción es affordance en inglés, y es la capacidad para dar a un objeto un uso que no sería el inicial en función del contexto, ¿no? Yo voy por el campo, me encuentro con un perro y si llevo un bastón, pues lo uso de arma, ¿no? Esto es un poquito de la affordance, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista cognitivo, hallazgos a favor un poquito, ¿no? de esta dificultad son las alteraciones en atención y memoria archidemostradas en los pacientes, los fallos en la supresión de atención a estímulos irrelevantes, el debilitamiento de la restricción contextual, es decir, la facilidad para mantener buen rendimiento en tareas lógicas independientemente de las restricciones del contexto, ¿vale? Y los errores de predicción. Desde el punto de vista neurocognitivo, hay alteración en los paradigmas de latent inhibition y de mismatch negativity demostrados también en los pacientes, ¿vale? El latent inhibition tiene que ver con la posibilidad de predecir cuándo va a ocurrir un estímulo determinado entre una serie de distractores, y el mismatch negativity tiene que ver con la reacción a un estímulo diferente en una serie de estímulos todos iguales, ¿vale? Que sería un poquito lo que ocurre aquí, ¿vale? Bien, esto es lo que había de bases neurológicas y neurocognitivas. ¿Estamos todos? Sí, no hemos hecho nada raro, vale. Bien, bueno, pues ahora ya vamos a terminar con algunos datos que se han demostrado, que ya digamos que forman parte de la evidencia y que dan cuenta de la importancia de este concepto de alteraciones del self para el estudio de la esquizofrenia, ¿vale? Por si acaso no era suficiente, con esto de que nos permitan juntar un poquito hallazgos neurobiológicos neurocognitivos, ¿vale? Estas tienen que ver fundamentalmente con su condición
de rasgo fenotípico. Esto que habíamos dicho, ¿verdad? Que aparecen precozmente, que se mantienen estables y que posiblemente tienen que ver no solamente con estar cercanas al sustrato neurobiológico, que probablemente lo están, sino también con ser un factor de vulnerabilidad, ¿no? y tener relación con la etiología. Bueno, pues una cosa que está súper demostrada, este es un metaanálisis que era de Andrea Raballo, que iba a haber estado hoy aquí, pero por desgracia no está, es que las alteraciones del SELF se agrupan de manera muy significativa en los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Es decir, las puntuaciones son significativamente mayores en la esquizofrenia, en el trastorno esquizotípico, en los primeros episodios, en los sujetos de alto riesgo, que en cualquier otro diagnóstico psiquiátrico o en los controles, ¿vale? Hay como un cierto gradiente en el que los estados de alto riesgo no tendrían una diferencia tan relevante como es natural, porque hay mucha más heterogeneidad diagnóstica, ¿verdad? Y sin embargo, esto en los primeros episodios no se ve tan claro esta diferencia, aunque también probablemente hay diagnósticos vale. Ya lo hemos dicho 20 veces, pero lo repito, presentan gran estabilidad temporal, aparecen al final de la infancia, al principio de la adolescencia, independientemente de la aparición o no de enfermedad, no son un síntoma, ¿vale? No es, alteración del SELF no es igual a esquizofrenia, es algo diferente, posiblemente es una condición necesaria, pero a lo mejor no suficiente. Las alteraciones del SELF están presentes desde las fases prodrómicas, y las puntuaciones altas en alteraciones del SELF predicen desarrollo de esquizofrenia en sujetos con primeros episodios, en sujetos de alto riesgo y en otros diagnósticos. Es decir, hay varios estudios que hacen una medida de alteraciones del SELF en los ingresos a lo largo de X tiempo en un lugar, y lo que encuentran es que quienes han puntuado alto en alteraciones del SELF a lo largo de los años tienen muchas probabilidades de que sean diagnosticados de esquizofrenia, independientemente de que el diagnóstico inicial fuera un primer episodio, de que fueran adolescentes que buscaban ayuda sin diagnóstico concreto, de que fueran otros diagnósticos, ¿vale? Están presentes también las alteraciones del SELF, aunque en menor intensidad, en familiares sanos de los pacientes. Y ¿ha cambiado? Sí. Y además asocian con mayor gravedad clínica. Hay estudios que demuestran que asocian con peor funcionamiento global, con mayor riesgo de suicidio. También yo creo que he visto por ahí que peor adherencia, pero luego no he encontrado los estudios otra vez. Y esto es un poco de lo que yo os quería contar, ¿vale? A mí me parece que es un constructo que permite muy bien, ¿no?, evitar que nos pase esto, que nos pasa todo el rato, y bueno, pues espero haberos ayudado a poner un contexto que os permita interpretar un poquito lo demás, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias, Arena. ¿Alguna pregunta? No, solo una, porque cuando vemos un poco los estudios que se realizan, muchas veces no se puede discriminar entre distintos tipos de psicosis. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes un trastorno bipolar, en concreto pues una manía, hemos visto que otro tipo de alteraciones también aparecen. Las alteraciones del SELF pueden aparecer en los cuadros maníacos. Los pacientes bipolares puntúan significativamente más bajo que los pacientes con esquizofrenia. Esta es parte de la gracia, es decir, que discrimina bien las psicosis afectivas de las esquizofrenias, o por lo menos eso es lo que entiendo yo. ¿Y en los no sé si me miras mal. ¿Y en los esquizoafectivos? ¿Qué sabe? Este es un diagnóstico de... Dependerá del esquizoafectivo. El que esté mal diagnosticado porque era un esquizofrénico puntuará alto, y el que fuera un bipolar pues puntuará bajo. Digo yo. No, es que sí, vosotros sabéis. Igual tienes, no sé, que no lo sé, te digo lo que pacientes de grupos... yo no tengo nada. Yo tengo lo que... No, quiero decir que yo... ¿Sabes cómo? Esto, Vicente. Los que hacen las cosas son ellos, yo solamente me las leo y digo, oh, qué interesante. No, bueno, sería seguido terminado. No. Como al final esto es un... O sea, sí que es verdad que una de las cosas que sí hace es discriminar esto, entre psicosis afectivas y psicosis esquizofrénicas. Ahora, yo también lo he pensado a veces que hacen con los esquizoafectivos, y así como mencionados específicamente no los he visto. ¿Tú qué has visto más con eso? Sí.
Hombre, yo creo que eso de esquizofrénico no existe. Bueno, ya, entonces ya, Pero ya sabéis que también creo que la esquizofrenia tampoco existe. bueno, no existe, pero como existe como F punto no sé qué, ¿no? ¿Qué hacen con Ya. ellos? Ya, pero este es el problema de Peñalara que decíamos aquí, lo de la existencia, del observador y todo eso, ¿no? Pero bueno, no, yo, a ver, una pregunta común para vosotros dos, quizás también Luis quiera participar en ella, y un comentario. Empiezo por el comentario. Al menos cuando yo empezaba con esto de la psiquiatría, la fenomenología, era lo que ponía en el DSM. No, es evidente que no lo es. Luego, la exposición que nos ha hecho Martín de la fenomenología, pues es realmente diferente. Es algo así como el modo de experimentar el mundo, más o menos, que tiene unas características básicas que pueden alterarse y que quizás en algunos pacientes están alteradas, y eso pues puede ser la base de lo que nos dices, que es algo que nos has dicho. Sin embargo, la distancia entre la fenomenología, entendida como nos ha explicado Martín, y la aproximación fenomenológica a la psicosis, pues, todo esto de Luis Sachs y Joseph Parnas y Giovanni Stangelini y las puntuaciones de la Evaluation of Examination of the Abnormal Self-Experiences, pues también están muy distantes, ¿no? O sea, son dos fenomenologías como muy, muy distantes también, a pesar de que ambas parten de una base aparentemente filosófica común. Pero eso nos deja en una posición muy difícil cuando vemos que desde el punto, o sea, que ha empezado a organizar esto he sido yo, o sea, que creo que es interesante, muy interesante y muy necesario. Pero nos lleva a una posición difícil a los clínicos cuando vemos que la propia definición de fenomenología varía tanto y que dentro además de perspectivas comunes se atribuye un mismo problema a cuadros clínicos muy diferentes, como hemos visto antes de lo que decíais ambos. Este es el comentario. Y la pregunta, claro, que se desprende de su intervención constante de señalar que, o sea, no de lo que tú dices, sino lo que dicen otros, de que la esquizofrenia se caracteriza por esto, está basada en esto. Realmente, a ver, los pacientes con esquizofrenia son tan variados entre sí, y cuando utilizas este tipo de instrumentos para tratar de evaluarlos, pues oye, son muy diferentes también entre sí. Hay muchos pacientes que tienen experiencias de este tipo y otros que no. ¿Qué es lo que no existe realmente? Una base común para todos basada en las experiencias normales, o podríamos definir grupos con más sentido dentro de las alteraciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o ese invento de trastorno afectivo, basados en que tuvieran estas experiencias anormales de manera consistente. Esto nos llevaría al gran problema de cómo identificarlas, porque muchas veces muchos pacientes a los que preguntamos por estas experiencias no entienden lo que les preguntamos. Ahí lo dejo. Si hay un aspecto neurobiológico que siempre podemos utilizar y que es más objetivo en la medición de estas alteraciones. Si las tuvieran, sí. Si estuvieran no, sí, claro. Yo creo que la clave ahora, un campo muy interesante de investigación en neurofenomenología clínica, es estudiar el sustrato cerebral de los trascendentales, temporalidad, mundanidad, corporeidad, fundamentalmente. Manejando las hipótesis de que olvidándonos de esquizofrenia, tal, eso lo dejamos para los clínicos, pero en investigación sería muy interesante estudiar la experiencia del cuerpo y su correlato en redes neuronales, la vivencia del tiempo y su correlato en redes neuronales. Es decir, basta que la fenomenología trascendental nos ha permitido
analizar el esqueleto de la subjetividad humana, vamos a ir a investigar desde la neurobiología en una actitud de correlación, porque lo que es erróneo, radicalmente erróneo, diría Husserl, es establecer relaciones de causalidad en un sentido bueno. Varela, de hecho, lo que propone con la neurofenomenología es que sean los neurocientíficos los que vayan a la zaga de los fenomenólogos. Es decir, los fenomenólogos han descrito esto, ahora que lo investiguen los neurocientíficos, y no al contrario. Esa yo creo que sería una cuestión interesante. Y luego, respecto a los instrumentos clínicos, la cuantificación es ajena a la fenomenología. La fenomenología es algo cualitativo. Entonces, el resultado de la investigación rigurosa fenomenológica se hace en expresiones verbales, no se hace en cosas que contengan números. De hecho, Husserl empezó la fenomenología reflexionando sobre el concepto de número. Esto tiene un calado en la historia de la filosofía de la ciencia que nos atañe, que es filosofía de la mente muy importante. Y un último apunte, una anécdota. Hace unos años Natalia trajo a Nicole Frohman, que es una investigadora que estuvo muy cercana a Hubel, al cuadro, y a su vez a Mayer-Gross. Mayer-Gross fue un fenomenólogo que había entendido a Husserl a medias y solamente entendió la fenomenología, la psicología fenomenológica, pero no tenía ni idea, todavía no había leído a la fenomenología trascendental, y entonces la fenomenología que han entendido los anglosajones son los inicios de la fenomenología de Husserl, la primera que se opuso, la reducción fenomenológica, pero no se hicieron ni idea en absoluto de la reducción trascendental. Y más aún cuando los primeros desarrollos incorrectos para muchos de la reducción trascendental la hizo Heidegger, que fue el líder del pensamiento del nazismo. He sabido que se han tenido que cerrar las heridas de la guerra para que el mundo anglosajón lea sin prejuicios la traducción fenomenológica del existencialismo, y con Riquet está entrando en el mundo, vamos, ahora es una explosión de interés por la hermenéutica, por la fenomenología hermenéutica. Mañana dedicaremos la mañana a la neurobiología y a estas cosas, en la medida en la que podemos aportar algo. ¿Más cosas? Ya.